En breves momentos, el tema preparado para el día de hoy, el tema es el de anemia en el Perú. El tema preparado para el día de hoy, anemia en el Perú. Veamos las consecuencias de la anemia, también cómo reconocer la anemia, cuáles son los síntomas, cómo lo diagnosticamos la anemia y además el tratamiento, cuál debe ser el tratamiento correcto de la anemia. Bien, ya estamos próximos para empezar con el tema preparado para el día de hoy. El tema es anemia. Bien, ya estamos enlazados con Radio Galaxia, Radio Revolución, en la página de Oscar Novoa Perú y también a través de la página web Oscar Novoa Perú. www.Oscar Novoa Perú. Tengan ustedes muy buenos días. El tema que ha sido preparado para el día de hoy es el de anemia. Entonces, el día de hoy vamos a conocer por qué razón una persona, un niño, puede estar presentando anemia. Este es un programa que lo dedicamos pues a todas las personas que siempre nos siguen a través de los diferentes programas que presentamos los domingos a las 7 de la mañana, en vivo y en directo, a través de la página web www.oscarnovoaperú.com. También lo lanzamos en vivo y en directo a través de Radio Galaxia y Radio Revolución. Las personas que deseen intervenir pueden hacerlo a través de el celular
el 954-000085, a través también de las redes sociales que ya estamos ya activándolas todas, ya se vienen conectando diferentes personas y gracias a los seguidores en las diferentes instancias, en los diferentes lugares. Muchas gracias por su sintonía. Eso nos anima a seguir desarrollando nuestra actividad médica profesional. Soy Óscar Novoa Rosado, médico de profesión, egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema el día de hoy, y bienvenidos a Panorama Médico, el tema es lo que ustedes ven en la pantalla, este tema tan importante que es el de anemia. La anemia tiene mucha relación con el grado de desarrollo de un país. Todo aquello que pueda indicar los niveles de salud, los niveles de la economía, los niveles de la pobreza, los niveles del sistema de salud, de los servicios de salud, del sistema educativo que está relacionado mucho con la salud, todo ello nos da el termómetro por el cual podemos medir el desarrollo de un país. Cuán importante y cuán correcta es el gobierno en un país y cómo las políticas de salud, cómo las políticas públicas realmente cumplen un correcto desempeño, una correcta función. Entonces es importante pues que todos podamos saber que la anemia en el Perú se está afectando a 1 de cada 3 niños. 1 de cada 3 niños menores de 5 años presenta anemia. Entonces, son datos que nosotros no lo inventamos. Esto forma parte de las estadísticas que maneja el Ministerio de Salud y también el Instituto Nacional de Estadística en nuestro país, en el Perú. Y esto revela que si de cada 3 niños, uno tiene anemia, esto quiere decir de que esta enfermedad es altamente prevalente en nuestro país. Es bastante frecuente. Y ahora, ¿por qué se toma con tanta necesidad, con tanta importancia que exista poca o que no exista anemia o que los niveles altos de anemia puedan catalogar a un país como desarrollado, en vías de desarrollo, como un país en pobreza? ¿Por qué? El día de hoy lo vamos a explicar. En primer lugar, ¿qué cosa es anemia? Para poder explicar ello, tenemos que saber qué cosa es anemia. La anemia es la disminución de la hemoglobina que está contenida en la sangre. Anemia, entonces, es la disminución de la hemoglobina en la sangre. Ahora, en realidad, la importancia del nivel de hemoglobina es por cuanto es el transportador del oxígeno a través de la sangre que lo conduce desde los pulmones. La hemoglobina transporta el oxígeno desde nuestros pulmones hacia todos nuestros tejidos, hacia todas nuestras células. ¿Cómo lo transporta? A través de la sangre. Entonces, la hemoglobina se encuentra contenida en la sangre.
y depende de qué cantidad de hemoglobina existe en nuestra sangre para que pueda existir una adecuada capacidad de transporte, de conducción desde los pulmones del oxígeno, en los pulmones, lo capta, lo transporta por la sangre y lo lleva a cada una de las células, de los tejidos, de los órganos. Ahora, ¿por qué es importante que se transporte el oxígeno? ¿Por qué es importante el oxígeno para las células, para todos los órganos? Sin oxígeno, nosotros no podemos vivir. Nuestras funciones, nuestros órganos no son adecuados, no hay una adecuada función de los órganos si es que no existe un nivel de oxígeno adecuado. Entonces, depende de que podamos tener un adecuado nivel de hemoglobina para que exista una adecuada capacidad de transporte del oxígeno hacia todas las células, que llegue a todas las células, que llegue a todos los órganos. Y esto va a permitir, si existe una adecuada provisión de oxígeno para las células, para los órganos, nos va a permitir esto de que los órganos desarrollen y trabajen bien. Por lo tanto, ya conociendo que la anemia es la disminución de la hemoglobina en la sangre, y si tenemos disminución de la hemoglobina, esto provoca una deficiente oxigenación, de aquí ya es fácil deducir que si no existe una adecuada oxigenación, porque hay carencia de hemoglobina, entonces se van a producir una serie de síntomas, que van a perjudicar el normal trabajo de todos, absolutamente de todos los órganos. No van a trabajar bien, no van a desarrollar bien. En los niños no desarrollan bien los órganos, la función cerebral, la inteligencia, la concentración, la atención, la memoria, el nivel de desarrollo del aprendizaje y del rendimiento escolar. No va a existir mientras que no exista una adecuada oxigenación de las células y de los órganos. Y esto, el responsable de ello es la hemoglobina. Es el transportador del oxígeno que lo capta aquí en los pulmones, lo lleva, lo conduce, lo transporta a través de la sangre y lo entrega para cada célula del organismo. No puede existir función de las células, función de los órganos en forma adecuada si es que no le proveemos de la suficiente cantidad de oxígeno para que puedan cumplir eficazmente con las funciones. Cada célula, cada órgano tiene una importante función para todo el organismo y depende de que se le provea del oxígeno y de los nutrientes. A través de la circulación sanguínea, a través de la sangre está llegando el oxígeno y están llegando sus nutrientes. Algo así como que un carro, como un auto necesita de gasolina para que pueda trabajar, para que pueda desarrollar su actividad del auto. Igualmente nuestros órganos necesitan de la gasolina, que significa el oxígeno y los nutrientes. El oxígeno es transportado por la hemoglobina. Entonces, ¿qué cosa es la hemoglobina? La hemoglobina es la sustancia que se encuentra contenida en la sangre y específicamente no está dispersa en la sangre, sino está dentro de los glóbulos rojos. La hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. Y si los glóbulos rojos son rojos, es porque tiene adecuada cantidad de hemoglobina. El color de la hemoglobina es rojo. Y por lo tanto, los glóbulos rojos, las células sanguíneas que contienen hemoglobina, lógicamente que van a ser de color rojo. Y de ahí su nombre. Glóbulos rojos, de ese color. Muy bien, entonces la función que tiene la hemoglobina es el transporte del oxígeno.
desde los pulmones, donde lo capta, ahí en los pulmones se elimina el anhídrido carbónico, se capta, se adhiere la hemoglobina al oxígeno, lo capta de los pulmones, viaja por toda la sangre para entregarlo hacia todas las células, hacia todos los órganos. Y acá tenemos estos glóbulos rojos. Estos son los glóbulos rojos. Cada uno de estos elementos son los glóbulos rojos. Esta es la forma que tienen los glóbulos rojos. Y si miramos a uno solo individual, tiene esta forma. Y es rojo, como decíamos, porque justamente tiene el componente, tiene como uno de los componentes la hemoglobina. Y esta hemoglobina le permite al glóbulo rojo transportar el oxígeno desde los pulmones, viaja por la sangre y entonces lo entrega hacia todas las células. Sin oxígeno, sin nutrientes, la célula muere. Sin oxígeno, las células mueren. Si no hay suficiente cantidad de oxígeno, trabaja mal. Como cuando nosotros estamos en la altura, 5.000 metros, 5.500, nos sentimos mal, no trabaja bien el cerebro y todos los órganos no trabajan bien y estamos con una disminución de la presión de oxígeno en la altura. Igual sucede cuando no existe, aunque sea a nivel del mar, cuando no existe una suficiente cantidad de hemoglobina, no va a tener una adecuada cantidad de oxígeno todas las células, todos los órganos, porque no se está transportando en una forma adecuada. Muy bien, así se transporta a través de los vasos sanguíneos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Este es muy importante, ya sabemos ya de que la hemoglobina transporta el oxígeno. Que es importante pues el oxígeno, porque sin el oxígeno no puede vivir la persona, no pueden vivir las células, los órganos. Pero cuando existe una disminución de la hemoglobina, es decir, que no existe una suficiente oxigenación de la sangre, una suficiente oxigenación de los tejidos, de las células, entonces todas las células, todos los órganos, todos los órganos trabajan mal. Y muy especialmente a nivel del cerebro. Las funciones cerebrales se deterioran notablemente. Y en los niños no le permite desarrollar adecuadamente las funciones cerebrales. El coeficiente intelectual. Tienen por ello un bajo aprendizaje, un bajo rendimiento escolar. Vean ustedes la importancia de tener una adecuada cantidad de hemoglobina. Una adecuada cantidad de hemoglobina. Porque, de lo contrario, en los niños significa que no van a desarrollar bien su sistema nervioso y no va a trabajar bien ninguno de sus órganos. Y por eso hace fácil de que el niño se enferme repetidamente, se enferme frecuentemente, porque también la capacidad de respuesta de su sistema inmunológico, de sus defensas, también van a estar bastante deterioradas. Su sistema inmunológico va a estar con una deficiente actividad, fácil de poder enfermar, fácil de que cualquier germen, virus, bacteria, enfermedad en general pueda afectar gravemente a un niño con anemia. Entonces, la anemia en primer lugar puede ser asintomática. Él le dice, no me duele nada, no tengo ningún problema. Sí, aparentemente. Pero, a pesar de que el niño dice, no tengo ningún síntoma, puede estar desarrollando una forma asintomática de la anemia, sin que los padres ni siquiera lo perciban, pero va a existir una debilidad en su organismo. El niño se va a sentir débil, cansado, falto de energía,
falto de apetito, con más sueño de lo normal. Son los niños que en clase se están quedando dormidos porque no tienen una buena función cerebral. El sistema nervioso no se está desarrollando adecuadamente, no está trabajando adecuadamente las funciones cerebrales. El cerebro no realiza el trabajo, la función en forma óptima, como debería necesitar pues un escolar. Entonces tenemos un bajo aprendizaje, un bajo rendimiento escolar y un pobre desarrollo intelectual, y que deteriora notablemente también incluso su coeficiente intelectual, Entonces, disminución del apetito es un síntoma clásico que todos los padres ya conocen, que cuando baja el apetito de los niños, bien puede estar con una infección, con una enfermedad, bien puede estar con parasitosis intestinal, o bien puede estar el niño con una disminución de su hemoglobina, es decir, el niño puede estar comenzando o ya desarrollando una considerable anemia, disminución de la hemoglobina, y ese niño generalmente es fácil de enfermarse, es muy vulnerable a las enfermedades. Por lo tanto, si decimos que en el Perú 1 de cada 3 niños sufren diferente grado de anemia, esto es bastante escandaloso, porque esto solamente se da en los países en que existe pobreza, en que no existe un nivel económico adecuado, no existe un nivel de salud adecuada. Los establecimientos de salud no están sirviendo adecuadamente las necesidades de la población, las necesidades de salud de la población. Por lo tanto, frente a un nivel bastante importante de pobreza, de falta de economía, de abandono por parte del Estado, del sector agrario, por falta de apoyo de todo el sector productivo en el país, porque no existe un buen sistema de salud, niveles adecuados de salud, porque no existe un nivel adecuado de el servicio educativo, que está íntimamente relacionado con la salud. Va a ser fácil suponer que no solamente va a existir pobreza, va a estar deficiente los niveles de salud, los indicadores de salud, sino que además va a existir un grado importante de desnutrición y va a existir un grado importante de anemia. La anemia con la desnutrición se vinculan directamente. Cuanto más grado de anemia en la población, mayor cantidad de desnutrición. Y estos dos elementos, que son indicadores del nivel de desarrollo de un país, están íntimamente ligados al nivel de salud, a los indicadores de salud y al nivel de pobreza. Y la pobreza, el estatus económico de un país y el nivel de educación y el nivel de salud de una población, de un país, está íntimamente ligado a la calidad de el trabajo del gobierno. Está íntimamente ligado a las políticas públicas. Está íntimamente ligado a la política de salud, a la política educativa, a las políticas de Estado en el sector público. Y esto verdaderamente se perjudica el nivel de salud, el nivel educativo, y
el nivel económico para que exista pobreza en un país, para que exista desnutrición, para que exista anemia. Por lo tanto, estos dos indicativos, la desnutrición y la anemia, ahora podemos comprender de que son indicadores que son tomados en cuenta para catalogar el grado de desarrollo, el nivel social, el nivel económico de un determinado país. Lamentablemente, el nivel de anemia, el nivel de desnutrición es elevado. Y en el tema del día de hoy, que es el de anemia, el 33% de niños menores de 5 años, el 33%, es decir, un niño de cada 3 está afectado de anemia. Cifras del Ministerio de Salud. Y esto, lógicamente, ahora con este cuadro, tenemos que darnos cuenta de dónde parte todo, cuál es el origen. El origen es de los pésimos gobiernos que existe en este país, en nuestro país, en este caso, si estamos refiriéndonos a los niveles que existe, niveles de salud, de educación, nivel socioeconómico, qué tanto apoyo tiene el sector productivo, el sector agrario por parte de las políticas del Estado. Todo esto tiene que ver de la calidad del trabajo del gobierno central, de los 3 poderes del Estado, que es el gobierno central, el poder legislativo, el Congreso, el peor de toda nuestra historia republicana, nuestro Congreso actual, y de la Administración de Justicia. Porque permite la Administración de Justicia de que estas bandas criminales, uno y otro, gobiernen, lleguen al gobierno y produzcan todo una vorágine de saqueos del Estado. Y decimos que son bandas criminales porque se juntan, se reúnen, distribuyéndose roles en diferentes instancias, diferentes responsabilidades, diferentes funciones, con el único objetivo de saquear al país, de saquear la economía de todos los peruanos, de saquear, de robar el presupuesto público. Y por eso que tenemos estos altos índices de desnutrición, los altos índices de anemia, y esto exige que todos y cada uno de los peruanos puedan conocer esto. Los médicos lo conocemos, y mucho más aún los médicos, como quien habla, que también tiene una segunda carrera profesional, que es la abogacía. La abogacía son los profesionales del derecho, de la ciencia política, de la búsqueda de la justicia social, los profesionales del sistema político. Y es por ello de que tenemos que orientar, tenemos que explicar los temas de salud, pero no podemos tocarlo como una isla, porque todos los indicadores de salud, el nivel de salud de una población depende del nivel socioeconómico, y el nivel socioeconómico depende de cuán importante, cuán eficaz, cuán adecuado es las políticas públicas, las políticas de Estado en el sector público, del nivel de calidad de nuestros gobernantes. Y esto, lamentablemente, es notorio que todos los 5
anteriores presidentes de la República, PPK, Ollanta Humala y Nadine Heredia, Alejandro Toledo, Alan García, los Fujimoris, la señora K, la primera fuerza de la corrupción en el Perú, sí, la primera fuerza, pero la primera fuerza de la corrupción, lamentablemente por una deficiente, por una corrupta administración de justicia, todos libres, todos felices, todos unidos, protegiéndose mutuamente. Muy bien, entonces, conocido esto, ¿de dónde nace la desnutrición? ¿De dónde nace la anemia? ¿Y por qué la anemia? ¿Por qué la desnutrición? Tienen que ver con el nivel socioeconómico de la población y de dónde se origina el nivel socioeconómico. Entonces, ahora sí, vamos a ver rápidamente lo que es la función de la sangre. ¿Cómo trabaja la sangre y cuál es su función de la sangre? La función de la sangre es el transporte. Por ahí, por la sangre se transportan los alimentos, los nutrientes que han sido captados en nuestro intestino, en nuestro aparato digestivo. Y que pasa la sangre, circula para que poco a poco se vaya entregando hacia todas las células, hacia todos los tejidos, hacia todos los órganos, porque todos los órganos trabajan con oxígeno, con nutrientes. De lo contrario, no desarrollan adecuadamente si se trata del caso de los niños, o no funcionan bien en los niños y en los adultos. Por lo tanto, es importante la función de la sangre para el transporte del oxígeno, para el transporte de esos nutrientes que necesitan todas nuestras células. También va a eliminar, va a transportarse y para ser eliminado la sustancia de desecho. El transporte de las hormonas, el transporte de los anticuerpos que forman parte de nuestro sistema de defensa, forman parte de nuestro sistema inmunológico. También actúa la sangre para la regulación de la temperatura y es importante para la coagulación sanguínea. Aquí tiene que haber factores de coagulación y factores de anticoagulación para que no se formen coágulos que interfieran una normal circulación sanguínea. No puede haber formación de coágulos, pero tampoco no puede existir tanta anticoagulación, porque si hay demasiada anticoagulación, puede existir hemorragias en diferentes niveles. Muy bien, así circulan nuestros glóbulos rojos, nuestras células a través de los conductos, a través de las arterias, arteriolas, venas. Esta es la forma como se transportan los glóbulos rojos. Sabemos que los glóbulos rojos deben su color porque tienen un alto contenido de hemoglobina. Y la hemoglobina es fundamental para el transporte del oxígeno. Entonces tenemos que, si nosotros nos fijamos aquí en la composición de la sangre, un 44% aproximadamente son células. Y las células son glóbulos rojos, que son los eritrocitos, o también hematíes, glóbulos rojos, hematíes o eritrocitos son sinónimos, y que tienen la función justamente de, mediante la hemoglobina, transportar el oxígeno, que es fundamental para todas las células. Los glóbulos blancos que desempeñan son como nuestros soldados, pero soldados buenos, policías buenos, que se encargan de defendernos contra los delincuentes, contra los microbios, los gérmenes patógenos que han ingresado a nuestro cuerpo, lo destruyen gracias a nuestro sistema de defensa, a nuestros glóbulos blancos, entre otros componentes del sistema inmunológico que permiten que nuestro cuerpo se defienda frente a diferentes gérmenes patógenos, frente a diferentes microbios que están ingresando y que están pretendiendo realizar una determinada enfermedad en nuestro cuerpo. Las plaquetas que participan en la coagulación.
Entonces, glóbulo rojo, glóbulos blancos o leucocitos y las plaquetas son los elementos celulares, las células que conforman nuestra sangre, y esto representa aproximadamente el 44% de el componente de la sangre. También está compuesta por un 55% aproximadamente de plasma, elemento líquido de la sangre. Entonces acá ven ustedes de que existe un 55% de plasma, o sea, elemento líquido de la sangre, las células que constituyen el 44-45% del contenido de la sangre, existen elementos celulares, las células como el eritrocito o hematíe o glóbulo rojo es lo mismo, leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Y dentro de otros elementos que viajan a través de la sangre son los anticuerpos, el agua, proteínas, hormonas, electrolitos, etcétera, etcétera, son lo que tenemos pues como componente de la sangre, y de esta forma se está produciendo el transporte de todos estos elementos que hemos estudiado a través de los diferentes venas, arterias, que se transporta hacia todos los tejidos, hacia todas las células. Todos los órganos necesitan sangre, justamente para que llegue el oxígeno, lleguen los nutrientes, llegue su rancho para todas las células, para todos los órganos, que permitan en los niños que desarrollen adecuadamente toda su función neurológica y todos sus componentes de los aparatos y sistemas que componen su cuerpo humano, y en los adultos pues que permiten que se realice una función sumamente óptima en cada uno de los órganos. Entonces tenemos también causas de anemia por déficit de producción, cuando no existe una cantidad de aporte de hierro que lo obtenemos de nuestros alimentos. Puede ser también por enfermedades como de la médula ósea, como la leucemia, el linfoma, el mieloma, que son enfermedades que atacan a la médula ósea y que provocan una deficiente producción de los glóbulos rojos, y por ello, por más que pueda existir un suficiente aporte de hierro, no va a tener una suficiente formación de hemoglobina, de glóbulos rojos, y que va a provocar pues anemia. También la causa de la anemia es una exagerada destrucción de los glóbulos rojos, por lo que sucede en las hemólisis, en la destrucción de los glóbulos rojos. Por ejemplo, cuando una madre es, el tipo de sangre es RH negativo, el padre es RH positivo, en el niño se puede producir, si es que no se toman las acciones correctas por parte del nivel hospitalario, se va a producir una hemólisis, una anemia hemolítica, y esto provoca la destrucción masiva de los glóbulos rojos. Y también se puede producir anemia cuando existe una pérdida de los glóbulos rojos provocada por hemorragias. ¿Qué puede producir hemorragias? Las menstruaciones muy abundantes, las hemorragias que se producen por vía vaginal cuando existe un cáncer de útero, mucho cuidado, cuando existe un cáncer de útero puede haber hemorragias. Los quistes de ovario también pueden provocar hemorragias, y también la presencia de un fibroma también puede provocar hemorragias vaginales que poco a poco van a producir un grado importante de anemia o una anemia bastante manifiesta, de acuerdo al caso, de acuerdo a la gravedad. Y también pueden producirse hemorragias digestivas, a veces por la deposición, lógicamente, que a veces no son perceptibles por la persona. La persona no se da cuenta que está sangrando por la deposición, no se da cuenta que tiene un sangrado digestivo, del aparato digestivo. Por ejemplo, lo que se ve en el cáncer de estómago o en el cáncer de colon. Son todas estas las causas de anemia. Entonces, muy importante no solamente diagnosticar si la persona o si el niño, el adulto tiene anemia, sino que tenemos lo fundamental
es darnos cuenta cuál es la causa. No solamente ya tiene anemia, le vamos a dar medicamentos antianémicos, sino es muy importante catalogar mediante análisis de sangre si existe o no anemia, número 1. 2, el grado de anemia. De acuerdo a estos dos considerandos, vamos a tener el tratamiento adecuado de la anemia. Entonces, los síntomas de la anemia ya lo habíamos mencionado, puede ser asintomática, puede haber debilidad, falta de energía, sueño en mayor medida, puede haber un bajo aprendizaje, un rendimiento escolar, porque el nivel de atención, el nivel de concentración, la memoria en los niños es bastante deficiente. Cuando existe anemia, existe una disminución del apetito en el niño, puede haber una facilidad bastante importante de enfermarse, Entonces, así tenemos a esos niños que fácilmente se duermen. No es cuestión de poderles llamar la atención, es necesario averiguar la causa. Puede haber una depresión mental, de repente por algunos conflictos familiares, o puede existir de repente alguna enfermedad dentro de ellos, desnutrición, dentro de ellos una infección respiratoria, una enfermedad diarreica, o también puede ser el caso de que exista anemia o desnutrición como causa de esta pérdida de la energía del niño, mucha fatiga, debilidad, decaimiento, sueño. Y la anemia lo podemos diagnosticar por análisis de sangre. También podemos sospecharla cuando debajo del ojo, en el párpado inferior, nos damos cuenta que en la mucosa, en la parte interna del párpado, como lo refiere aquí esta imagen, está bastante rosada, pálida, en contraste con una conjuntiva palpebral sin anemia, que está bien rojita o rosada oscura. En el caso de anemia, bastante palidez a este nivel. En las manos igual, podemos darnos cuenta, en las manos, podemos darnos cuenta qué cantidad de hemoglobina tiene una sangre, pero es una sospecha. Para poder estar exactamente diagnosticando la anemia, el grado de anemia es con análisis de sangre, pero no podemos sospecharlo por la palma de la mano. Bastante rojita en estos dos, y en el centro una palma de la mano bastante pálida. Ahí nos podemos dar cuenta. Igualmente en la mucosa de la lengua. En la lengua, ahí también podemos darnos cuenta si la persona está con anemia o no. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuentes de hierro para que pueda estar el niño bastante activo, bastante dinámico, para que pueda tener no solamente un desarrollo y una función adecuada del cerebro, del sistema nervioso en general, de su nivel de aprendizaje, de su desarrollo intelectual, de su coeficiente intelectual, que es fundamental, que está íntimamente directo, ya lo hemos mencionado, de la cantidad de hemoglobina, de la cantidad de oxigenación de todos los tejidos, y que es indispensable realizarlo. Y dentro del sistema neurológico también, asimismo como está desarrollando el sistema neurológico en los niños, también lo está desarrollando todo el resto de sus sistemas. Por ejemplo, el sistema inmunológico de la mano con el desarrollo neurológico en el niño. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de hierro? Rápidamente, porque estamos viendo de que existen una serie de personas que están participando en estos momentos. Ya vamos a dar lectura a sus opiniones, a sus preguntas, las personas que deseen intervenir a través de las redes, del fanpage o del Facebook, Oscar Novoa Perú, Oscar Novoa Rosado, Fernando Santos Rojas, también a través del celular 954-000085. Entonces tenemos, en primer lugar, comencemos por el inicio, comencemos por el principio.
En los niños, fundamental la lactancia materna porque permite un desarrollo emocional y de personalidad adecuada. Niños con lactancia materna por la capacidad de no solamente tener, una cosa es tener en su composición el hierro en la leche y también en los productos lácteos que le dicen leches maternizadas, esas de lata, que tienen propaganda, que eso sucede en el Perú, solamente en el Perú. A ver si en otros países se va a propagandizar como se hace acá y se va a engañar, publicidad engañosa de estas leches, supuestamente, entre comillas, porque no son leches, son productos lácteos, que dicen que tienen una serie de bondades, pero lo comparan entre ellos, entre los diferentes tipos de latas, de estos productos lácteos, pero hacen suponer que lo están haciendo la comparación con la leche materna y nunca van a poder llegar a ser igual que la leche materna. No existe mejor alimento, mejor elemento nutritivo para el lactante que la lactancia materna, porque no solamente tiene una suficiente cantidad de hierro, de DHA, de EPA, de ARA, etcétera, sino que además tienen proteínas que permiten la fácil biodisponibilidad, es decir, que ingresa con mucha facilidad el hierro que lo contiene, el DHA, el EPA, el ARA, que es muy superior a cualquier tipo de producto lácteo en lata, cualquiera. Por más publicidad que tenga, que Pagro, que Premium y etcétera, que engañosamente tratan de publicitar falsedades, que no es correcto. Y acá ni el Ministerio de Salud dice algo, ni el Colegio Médico, ni el Colegio Farmacéutico, ni tampoco, pues, los estamentos del Estado. Se permite esta publicidad engañosa. La lactancia materna es el alimento por excelencia, donde tiene no solamente los nutrientes, sino que además tiene los óptimos nutrientes y los elementos que van a permitir un desarrollo armónico de todo el organismo del bebé, en el aspecto biológico, la parte física, en el aspecto emocional, en la personalidad, en el aspecto psicológico, afectivo, porque es una comunicación sublime entre la madre y el niño. Así le estamos formando una adecuada personalidad, un adecuado desarrollo emocional. Tiene nutrientes, los óptimos, los mejores, no existe lata que le pueda superar en los nutrientes a la leche materna, tiene suficiente cantidad de hierro, de omega, DHA, EPA, ARA, que son ácidos grasos que son indispensables para el desarrollo neurológico, desarrollo intelectual armónico en los niños. Coeficiente intelectual está directamente relacionado con el aporte de estas sustancias, omega, DHA, EPA y el ácido araquidónico, con lo que se conoce con el nombre de ARA. El sistema inmunológico también desarrolla adecuadamente con el aporte adecuado de la leche materna, exclusiva hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses ya complementar, sin perder la leche materna, complementarlo con otros tipos de alimentos. Ahora también, ¿cuáles son los elementos ricos en hierro para los adultos? Las carnes rojas, el hígado, el pescado. El pescado provee una adecuada cantidad de hierro. El hígado, las carnes rojas, el pescado. Las lentejas, el brócoli, las espinacas, la albahaca, el huacatay, la alfalfa, es decir, los vegetales de hojas verdes, pero es bastante importante decir de que estos alimentos vegetales necesitan siempre del aporte de la vitamina C, que va a facilitar
que va a facilitar el ingreso, la disponibilidad de estos elementos hacia las células. Entonces, en cambio de las carnes rojas, del hígado, del pescado, para estas personas que a veces son muy naturistas o son vegetarianos, entonces, si no se aporta suficiente cantidad de vitamina C, por más que haya hierro en las lentejas, en las menestras, lentejas, garbanzos, frijoles, soya, en brócoli, espinaca, albahaca, aguacatay, alfalfa, sobre todo espinaca, brócoli, no se van a poder asimilar, no se van a poder metabolizar si es que no se aporta también con la vitamina C que se encuentra en el limón, en la naranja. Muy bien, entonces estos son los principales alimentos ricos en hierro. Y ahí tenemos la espinaca, muy importante, pero siempre adicionando de un adecuado nivel de vitamina C. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones de la anemia? La desnutrición, ya lo habíamos mencionado, existe directamente está relacionado. Hay una relación directa entre anemia y desnutrición. Más anemia, más desnutrición. Más desnutrición, más anemia. Estos se ayudan mutuamente. Entonces, es conveniente que esto se sepa. Este nivel de desnutrición, de anemia, que está relacionado pues también con el nivel inmunológico. Y el pobre rendimiento escolar, que a veces lo cuestionamos y le hacemos también, le exigimos a veces con demasiada presión a los niños, lógicamente que no es porque ellos no tengan ganas, no tengan la voluntad de poder estudiar, sino que están con anemia, están con desnutrición, están de repente con infecciones respiratorias, con parásitos intestinales. ¿Cómo le podemos exigir al niño? Entonces hay que estar siempre alerta con esto. Entonces, es muy importante entonces que sepamos la directa relación de anemia, desnutrición y pobreza. Queremos mejorar los niveles de anemia, queremos proveerle un mejor nivel de salud a la población, entonces necesitamos mejorar el nivel socioeconómico de la población. Es muy importante de que la población se sume al esfuerzo. Y ahora necesitamos población organizada, población que participe en la solución de los problemas. Todos acá somos importantes. Hay que transmitir, hay que compartir estos conocimientos. La población tiene que saber que es muy importante de que existan políticas públicas adecuadas para que pueda existir un nivel de salud en la población en forma adecuada, sobre todo para los niños. Ya hemos visto cómo las malas condiciones de vida, las malas condiciones que son la consecuencia de la falta de trabajo, de la falta de oportunidades, de la falta de un nivel educativo adecuado, de un nivel de salud adecuado, de servicios de salud bastante deprimentes, bastante precarios, hospitales que están colapsados, y no solamente en provincias, siempre lo decimos, sino hasta en la misma ciudad de Lima, hospitales colapsados. ¿Por qué? Porque el dinero prácticamente lo utilizan para saquear al Estado, para robar los presupuestos públicos, estos malos gobernantes. Y por eso es conveniente de que todos sepamos desde dónde salen todas estas consecuencias, y no es tan indispensable que se le dé una migaja miserable a la población. No solamente necesita un vasito, un panetoncito en Navidad, sino que necesitamos que a la población se le dé trabajo remunerado adecuado,
en salud, en educación, para el sector productivo, para los trabajadores, para que pueda subirse el presupuesto público que se da hacia el sector educación, que es pobre en relación con nuestros países vecinos. Es una vergüenza que solamente el 3.5% se le dé al sector educación, cuando en Bolivia se le da el 6% para el sector educación. Y en salud, ¿saben cuánto es? 2.1, cuando lo óptimo, tanto en educación como en salud, es ofrecer un 7% del PBI para el sector educación, 7% del PBI para salud. Así podríamos tener mejores servicios, servicios adecuados de salud para la población y que no se esté formando colas para recibir las migajas del Estado, sino que se le dé el trabajo remunerado, adecuado, que se le dé las facilidades para que el sector agrario pueda desarrollar adecuadamente. La población no necesita de regalos politiqueros, la población necesita trabajo, necesita de oportunidades adecuadas para que pueda trabajar con facilidad el sector agrario, el sector industrial, el sector comercial. Y es importante no olvidar la relación que existe entre malos gobiernos y la generación de la pobreza, la disminución del nivel socioeconómico de la población, los bajos indicadores de salud, y que esta pobreza, esta salud que nace de malas políticas públicas de estos gobernantes que solamente llegan al poder para lucrar, para saquear, para robar los presupuestos públicos, esto se traduce en malas condiciones de vida, malos indicadores de salud, malos indicadores de educación, gran cantidad de niños anémicos, gran cantidad de niños con desnutrición. Todas las consecuencias de estas bandas criminales, de estos delincuentes que han llegado al poder y que lo único que les ha interesado es llevarse el presupuesto público que le pertenece a todos los peruanos a sus bolsillos, que se han enriquecido con la pobreza, que toda esta degeneración, que la destrucción de la ética, la destrucción de la moral de la nación se haya permitido por estas bandas criminales que han llegado al poder y que ha permitido de que estos partidos políticos, principalmente el fujimorismo, con su la primera fuerza, sí, pues la primera fuerza de la corrupción, Fuerza Popular, fujimoristas, apristas, entre otros partidos más, han degenerado, han destruido las bases, los cimientos del desarrollo de nuestro país, han degenerado la ética, han degenerado la moral de nuestra población. Pensemos en llevar una vida saludable, pero todo esto depende de todo lo anterior. Necesitamos alimentación saludable, necesitamos una alimentación balanceada, necesitamos de la práctica deportiva regular, del cuidado de nuestra salud, en la prevención de las enfermedades, lavándonos frecuentemente las manos, aquí se eliminan o se disminuye el riesgo de padecer de muchas enfermedades infectocontagiosas y también eliminación del estrés. Pero todo esto no podemos lograr si es que los peruanos unidos no podemos lograr que el gobierno central, que el Congreso, ojalá, que los gobiernos regionales, que los gobiernos municipales, que las municipalidades provinciales, municipalidades provinciales a tipo y los demás distritos tengan un
un ejercicio funcional público en forma honorable, que sea honorable la administración, el uso de los recursos públicos, y que exista una correcta administración de justicia y no la alta corrupción que hemos visto en las altas esferas de nuestro sistema judicial, tanto en la Fiscalía, tanto en el Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en el Poder Judicial, como en la Contraloría, etcétera. Y esto todo depende de la participación ciudadana por el desarrollo nacional. Es indispensable que todos podemos unirnos. Hay que buscar los vínculos que nos unen y no las diferencias que nos separan, porque en este partido en la cual el Perú se encuentra en una grave crisis económica, social, política, de gobernabilidad, etcétera, no se necesita solo de 11 jugadores como en el fútbol. Acá se necesita de los 32 millones de peruanos. Todos somos Perú, todos somos importantes. Esto es el mensaje del día de hoy. Este es el tema de anemia y la forma como la anemia está íntimamente relacionado con el nivel de desnutrición, con el nivel de pobreza, con el desarrollo socioeconómico, con los indicadores de educación y de salud, que todo es responsabilidad de las políticas públicas. Para terminar, permítanme saludar a mi hija en su día de cumpleaños. Hijita, en el país tan lejano en que nos separa el destino, en este país, el más competitivo del mundo, en el cual estás ejerciendo tus estudios de posgrado, te deseo que pases un feliz cumpleaños y que Dios te proteja mucho y te pueda conducir, guiar por los mejores destinos, al lado también de tu señor esposo. Para ti, un feliz cumpleaños y eres el motor de mi vida. Muchas gracias. Llegamos a la parte final de nuestra programación. Panorama médico, programa de información médica, cultural y también de la problemática local, regional y nacional. Todos los domingos, 7 de la mañana, en directo, en vivo y en directo, y también en diferido a través del Facebook Óscar Novoa Perú, o también en el Facebook Óscar Novoa Rosado, en diferido, y en vivo y en directo también a través de la página web www.oscarnovoaperú.com. Muchas gracias por su sintonía.